Dios quiere hacer en esta noche es que usted aplique su palabra para que usted alcance la prosperidad. Yo creo que todos aquí anhelamos una vida próspera, una vida donde haya solvencia, donde esté la bendición de Dios, donde las cosas se den. Es más, aún la gente que no tiene a Cristo anhelan prosperidad. Vemos en la calle la gente luchando por trabajar. Muchos aún se meten en negocios ilícitos para alcanzar más dinero, más riqueza. Se cometen muchos errores. Constantemente vemos en las noticias que agarraron a gente en el narcotráfico, en el secuestro, en una cantidad de cosas solamente por la ambición de dinero. Pero realmente al ver la Biblia nos damos cuenta de que uno de los deseos de Dios es prosperarnos. Uno de los deseos de Dios es que usted y yo seamos personas solventes, seamos personas que tengamos bendición sobre nuestras vidas y sobre todo lo que hacemos. En la Biblia dice que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Dios no está en contra de nuestra prosperidad. Él es un padre amoroso que desea bendecirnos. Si vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, vemos que Dios cuando creó al ser humano, Adán y Eva, lo creó en un entorno de prosperidad. Adán y Eva nacen ya siendo adultos, prácticamente Dios los pone allí, y cuando Dios pone a Adán y Eva, recuerde que fue en el sexto día, ya Dios lo había creado todo. Ya ellos tenían abundancia, tenían alimento, tenían provisión, ya eran dueños de la tierra, ya tenían la prosperidad de Dios. Lo único que no tenían era ropa, pero el resto de cosas la tenían. Yo creo que el Edén es el lugar donde todos hubiésemos querido nacer porque era un lugar de la abundancia, era un lugar de la prosperidad. Pero también la Biblia dice o habla acerca del famoso pecado de Adán y Eva. Ese acontecimiento donde aparece la serpiente, ofrece que coman del árbol, del fruto de ese árbol que Dios precisamente les prohíbe. Y allí es donde el hombre y la mujer caen en pecado y viene la condenación, viene la maldición. Hay un texto que está en el libro de Génesis, capítulo 17, y quiero que usted entienda qué pasó con esa prosperidad del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 17 dice la palabra, y al hombre dijo, está hablando Dios, le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, note lo que dice la siguiente palabra, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Tremendo lo que Dios dice. A causa de tu desobediencia, porque, escúcheme esto, siempre la desobediencia nos conduce a pecar y siempre el pecado trae maldición. Y el término allí maldición tiene que ver con ausencia de Dios. Es decir, que ya Dios no iba a estar favoreciendo la vida del hombre, bendiciendo la vida del hombre, sino que ahora Dios se ausenta. Entonces dice, a causa de mi ausencia va a caer maldición. Por lo tanto, entra una maldición en la tierra donde Dios le dice al ser humano que a partir de ese momento le va a costar trabajar. Dice, van a comer con el sudor de su frente, les va a costar conseguir dinero. Les va a costar ser prósperos porque ahora mi favor no va a estar sobre ustedes porque ustedes mismos a causa de su desobediencia me han sacado a mí. Ya mi bendición no va a estar. Así es que el ser humano a partir de ese momento comienza a vivir una serie de acontecimientos donde viene la maldición, la pobreza, la miseria, la desigualdad social, donde uno comienza a darle en la cabeza al otro, donde comienzan a luchar por poder, comienzan a volverse egocéntricos, comienzan a dañar, a destruir, comienzan a afectar. Después casi de 2000 años de ese acontecimiento, Dios llama a un ser humano llamado Abraham. Y Dios tiene la intención de reparar el daño que el hombre había hecho y de restituir al hombre lo que el mismo Satanás le quitó, que fue su prosperidad. Entonces ahora Dios llama a Abraham
y lo saca de un lugar de paganismo. Estaba bajo la maldición de pobreza, de miseria. Abraham tiene 75 años a esa hora y a esa edad no tiene nada, no tiene ni familia, no tiene hijos, no tiene prosperidad, no tiene riquezas, pero Dios le habla a él acerca de un propósito que tiene con él de ahí en adelante. Ese llamado lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 2. Y Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande. Y ¿te qué? Lea conmigo. ¿Y qué? Y te bendeciré. Y haré, en esta versión dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, ahora Dios ya no está hablando de maldición, sino que Dios está hablando de bendición. Y a partir de ese momento, Abraham le cree a Dios y es obediente al llamado de Dios. Luego él comienza a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Y hablemos de su área financiera. A partir de que Abraham le cree a Dios y se alinea con la perfecta voluntad de Dios, le cree de que va de él a salir un pueblo, una nación, comienza a obedecerlo, se despoja de aquellas cosas que Dios le dice que se despoje y comienza a caminar con Dios. La atmósfera espiritual en la vida de Abraham comenzó a cambiar. Y dice la Biblia más adelante que Abraham se convirtió en un hombre muy rico, muy próspero. Y dice la Biblia que Dios lo enriqueció. Según los historiadores y teólogos, dicen que en el tiempo de Abraham, en la sociedad, en la cultura de todas las naciones, Abraham era el hombre más rico. Dios cambió esa maldición en bendición. Y no solamente en la vida de Abraham, sino que Abraham luego tiene un hijo que se llama Isaac. Y dice la Biblia que Isaac fue muy próspero. Isaac luego tiene a Jacob. Y dice la Biblia que Jacob fue muy próspero. Luego Jacob tiene a 12 hijos que fueron las 12 tribus de Israel, pero entre ellos estaba José, quien llegó a ser el gobernante de Egipto. Y dice la Biblia que fue un hombre muy próspero. Entonces, ¿qué determinó el cambio generacional en la vida de Abraham? La bendición de Dios. Antes de Abraham sus generaciones estaban malditas, pero luego de Abraham dice la palabra que ahora entra la bendición de Dios y a partir de ese momento su atmósfera espiritual cambia y por lo tanto comienza él a ver la bendición de Dios. Abraham cortó la maldición al creer a la promesa de Dios y se dio cuenta de lo que está escrito. Hay un texto muy claro que usted y yo debemos de entender y está en Proverbios capítulo 10 verso 22. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece. Le repito, la bendición de Jehová es la que enriquece. Y aparte de eso, no añade tristeza con ella. ¿Qué significa eso? Que ahora Dios entra a ser la fuente de la prosperidad. Y lo que Dios da no trae tristeza. ¿Cómo así? Claro, alguien me puede decir: pastor, yo conozco a un impío que es bien malo y tiene plata. Yo conozco a un hombre que eso hasta dice cosas horribles de la iglesia de Dios y le va bien en los negocios. Pero la diferencia es que el dinero que Dios da trae felicidad. Pero Satanás también es especialista en financiar el fracaso del hombre. ¿Qué gana un hombre con conseguir dinero cuando su familia está destruida? ¿Qué gana un joven con meterse en negocios y ganar plata rápido cuando termina en una cárcel, preso o quizás muerto? Entonces, la cualidad de la prosperidad que proviene de Dios es que no solamente bendice, sino que añade bendición, que es alegría a nuestro corazón. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Luego,
De Abraham sale una nación. ¿Cómo se llamó esa nación? Israel. Israel se convirtió en una nación muy grande, muy numerosa, muy poderosa, miles de personas, millones de personas. Ahora, 4.000 años más o menos después de Abraham, nos encontramos en la actualidad con algo que no es casualidad. Escúcheme bien esto. El pueblo de Israel hoy en día es el pueblo más rico sobre la tierra. Son el 3% de la población mundial, pero poseen el 90% de los recursos del mundo. En el Medio Oriente, Israel es el único país que no tiene petróleo, pero es el país más poderoso en medio de todos los árabes. Es un país pequeño, mide aproximadamente como el Valle del Cauca, un poco más de 3 millones de habitantes, pero es uno de los países con mayor evolución científica. Allí están los genios que más han ganado premios Nobel a nivel mundial, donde se desarrolla una ciencia y una inteligencia tal que la exportan al mundo entero. Es un país pequeño en tamaño, pero que tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y que es científicamente uno de los países más avanzados. Aparte de esa pequeña nación, sabemos que los judíos hoy en día, los del pueblo israelita, están esparcidos por todo el mundo. Un día tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y estuve en la ciudad de Nueva York. Y cuando uno va en el centro de Nueva York, al lugar donde venden el oro, uno entra a unas calles donde uno encuentra unas vitrinas donde comercian oro, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Y usted ve a puros judíos ortodoxos en las calles porque ellos son los dueños de la economía. Alguien hacía un estudio y decía que si sacaran a los judíos de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos se venía a pique. La gente que tiene las empresas más grandes, los bancos, las multinacionales, está en manos de los judíos. Vaya a Panamá, por ejemplo. Una vez estuve allí en uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de Panamá y la mayoría de los dueños de los apartamentos, de las empresas, de todo eso son judíos. Hace poco estuvo mi cuñada que vive en Holanda y el esposo de ella, que es holandés, vino aquí a Cali también y yo hablaba con él y él me decía: Samuel, en Holanda la gente más rica son los judíos. Mi pregunta es, ¿por qué Israel, una nación tan pequeña, que no tiene petróleo, que son perseguidos? Usted escucha constantemente en las noticias acerca de los musulmanes, de los de esa región que quieren atacar a Israel, que quieren hacerle daño, que están esparcidos por todo el mundo. Hoy, ¿por qué tienen las riquezas del mundo? Y sencillamente la pregunta, o más bien la respuesta, la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Dice la Biblia: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Y allí tenemos que darnos cuenta de algo, y es que la bendición de Dios es la que usted y yo necesitamos. La bendición de Jehová. Estudiando la Biblia me doy cuenta que la prosperidad financiera judía proviene de Dios. Dios llama a Abraham y de allí sale una nación prometiéndole prosperidad, bendición y todo, y hoy son los dueños de la economía. Tienen bendición, prosperidad. Note que Dios eligió a ese pueblo, le quitó la maldición financiera, pero le enseñó principios para alcanzar bendición al pueblo judío. Ahora, nosotros somos cristianos, creímos en Jesucristo. Cristo era judío cuando nació, de la tribu de Judá. Pero ahora en el Nuevo Testamento se nos dice una verdad que usted y yo tenemos que entender para entrar a vivir en esa bendición que Dios nos quiere dar. Gálatas capítulo 3, versículo 7, habla de lo que significamos nosotros, el pueblo de Dios,
frente a la promesa de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, ¿estos son hijos de quién? ¿Está conmigo? Sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Tienen que ponerme la versión Reina Valera del 60, estoy con esta versión. Dice la palabra: los que son de fe, estos son hijos de Abraham, versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y note lo que dice el versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, ¿a quién? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora míreme acá. Lo que está diciendo la palabra es que al usted y yo aceptar a Cristo en el corazón, entramos a ser herederos de la promesa y de la bendición que Dios hizo a Abraham. ¿Qué significa eso? Que nosotros, al tener a Cristo, porque creímos en Él, entramos a ser de la familia de Dios, que va mucho más allá de una nacionalidad judía o israelita, y nos lleva a ser hijos de Dios. Ahora Cristo quita la maldición y nos bendice. Pero note lo que dice la Biblia, que necesitamos ¿qué? Tener fe en Cristo. Necesitamos ¿qué más? Cortar la maldición de pobreza, de miseria que traemos de nuestros antepasados. Pero en tercer lugar, necesitamos entrar a conocer los principios que nos van a conducir a alcanzar la prosperidad en Dios. Dios no solamente le dijo al pueblo israelita: bueno, ustedes ya salieron del desierto, ahora van a entrar a la tierra prometida, ahí van a tener leche, miel, prosperidad, bendición, así es que a trabajar. Dios les dice a ellos: a trabajar se dijo. Lo que comenzamos a ver en el llamado que Dios hace a los israelitas es que los israelitas iban a recibir bendición sobre lo que ellos hicieran. Y eso nos lleva a entender algo muy importante, y es que Dios bendice no lo que pedimos, sino lo que hacemos. Por lo tanto, usted y yo tenemos que hacer cosas para que Dios las bendiga. Si usted no trabaja, Dios no tiene que bendecir. Si usted no emprende, Dios no tiene que bendecir. Si usted no se prepara en una universidad o en un estudio para ser más competente, para ocupar un mejor cargo, entonces usted no va a tener que decirle a Dios: Señor, bendice mi profesión, bendice mi empresa, bendice mi trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es entender la necesidad de ser personas trabajadoras y productivas. Dios nos hizo productivos. Por lo tanto, tenemos que desechar toda baja autoestima, toda pereza. Si usted es de los que madruga a las 11 de la mañana, usted tiene que rechazar, echar fuera ese demonio, esa cobija inmunda que se pega ahí y con boxer, y tiene que echarla fuera y decir: toda pereza es echada fuera en el nombre de Jesús. Queme esa cobija. Haga algo con ese despertador, conéctelo y póngale pilas para que funcione. Mire lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano negligente, ¿qué pasa? ¿Estamos aquí con el texto? Proverbios 10:4. La mano negligente, ¿qué hace? Empobrece. Si usted joven es negligente, va a terminar pobre. Dios ha prometido bendecirte, pero en la Biblia dice que Dios bendecirá la obra de tus manos. Dios no va a hacer las cosas por ti, sino a través de ti. Entonces lo que está diciendo la Biblia es que la persona negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece.
Los judíos entendieron que la bendición de Dios venía a sus vidas si ellos se ponían a hacer algo. Por supuesto, prepárese, sea competente, ocupe buenos cargos, prepárese para cosas grandes. Dígale al Señor: Señor, yo voy a ser el mejor. La bendición de Dios no es que le caiga un bulto lleno de dólares allá al lado de su cama. No, en eso no consiste la bendición. La bendición de Dios no tiene que ver con dinero rápido, con dinero flash, así como microondas. No, la bendición de Dios tiene que ver con que Dios comienza a bendecir aquellas cosas que yo comienzo a hacer. Un sabio dijo que nosotros somos los constructores, los arquitectos de nuestro destino. Su destino no puede estar en la suerte, a ver si a usted le va a ir bien o mal. No, somos responsables del destino. Usted es responsable de su prosperidad. Usted es responsable de hacer cosas que produzcan en usted bendición y que usted pueda crecer en esa área. Una de las áreas que Satanás usa para traer maldición a la vida de un joven es el desocupe, el no hacer nada. Porque si usted no tiene oficio, el diablo se lo pone y usted va a caer en pecado. Y aparte de eso, la negligencia te empobrecerá y va a afectar tus finanzas y te va a tener en la ruina. Y no vas a alcanzar la bendición de Dios. Así es que necesitamos emprender, decirle al Señor: Señor, yo voy a ser diligente. Yo voy a ser una persona que me voy a hacer responsable de mi destino. Y algo importante en la vida financiera es que usted debe de enfocarse en algo en la vida y no dejar de perseverar hasta que las cosas se den en su vida. Muchas veces los jóvenes inician una carrera y al segundo semestre se dan cuenta que ya no les gustó la veterinaria, entonces ahora se quieren volver contadores y entonces renuncian y se meten por allá haciéndole gastar plata a sus padres, o quizás no sé cómo, pero pierden tiempo. Se inicia un negocio, a los 3 meses se cambia, se enfoca en algo y después se desenfoca. No, si usted quiere tener una vida próspera, enfóquese en una sola cosa en su vida, persevere hasta que usted alcance el éxito en eso, y en eso usted verá el favor de Dios. Cuando Noé se puso a construir el arca, él tenía claro que era un arca, no era un helicóptero, no era un avión, no era un carro, no era un bus, era un arca. Y pasaron 120 años, pero llegó el momento en que alcanzó su objetivo. Así es que necesitamos tener ese trabajo y ese enfoque y ser personas que digamos: voy a ser productivo en la vida. Pero volviendo al tema de la Biblia, de la bendición de Dios, quiero en esta noche estudiar brevemente unos principios que los judíos entendieron y que están plasmados en la Biblia para que el trabajo que ellos hicieran fuera prosperado. Porque quiero decirle algo: trabajo no es sinónimo de productividad. Trabajo no es sinónimo de prosperidad. Hay gente que trabaja, discúlpeme la palabra, como un burro y termina el fin de semana sudado, cansado, agotado. Trabajó, sí, pero ¿es próspero? No, raspando la olla, no le alcanza, las cosas no se dan. Entonces, los principios que le quiero transmitir en esta noche a usted, joven, y qué bueno que este mensaje es para usted, porque yo sé que usted es sensible a recibir la palabra, y quiero que estos principios se le queden grabados en su mente y que toda la vida se acuerde de ellos, porque de esta manera usted no solamente va a salir a trabajar, sino que va a asegurar que Dios bendiga lo que usted haga. Y esa bendición es la que realmente va a producir prosperidad. En Nehemías capítulo 10, acuérdese de esa cita, todo el capítulo 10, se narra una historia donde el pueblo israelita está en su peor momento. El pueblo israelita, después del rey David, de Salomón, después de ser un país poderoso, cayó en una decadencia moral, espiritual, religiosa, económica. A pesar de ser el pueblo bendecido, se olvidaron del bendecidor
y vino ruina sobre esa nación. La ruina fue tal, escúcheme esto, que dice en un texto bíblico del Antiguo Testamento que las mamás al tener a sus hijos se los comían porque no tenían que comer. Yo creo que eso es un colmo, ¿verdad que sí? Eso ya es el extremo. Imagínense poniendo un bebé allí en una paila, fritándolo, echándole guiso. No hablemos de eso. Feo, horrible. Eso es un extremo que yo creo que usted ni yo hemos vivido ni viviremos. Pero fue tal la decadencia que tocaron fondo los judíos. Y en ese momento el pueblo israelita se esparce. El favor de Dios se fue. Pareciera ser que sucedió lo mismo que allá en el huerto del Edén con Adán y Eva. Allí es cuando los judíos son exiliados y llevados a Babilonia y pasan 70 años allá. Su país se les fue quitado. Todo lo perdieron. Entonces Nehemías, quien fue uno de los exiliados en Babilonia, un día Dios le habla después de 70 años de salir de Israel y le dice: Nehemías, quiero que vuelvas a Jerusalén para que reconstruyas las murallas y para que Israel vuelva a ser una nación. Entonces en el capítulo 10 se narra el acontecimiento donde el pueblo de Israel se arrepiente y hay un arrepentimiento del pueblo hacia Dios. Y donde surge una renovación espiritual. Y me llama mucho la atención porque a partir de ese momento el pueblo de Israel se compromete a obedecer los principios de la palabra de Dios que los llevaba a ser prósperos. Y yo metiéndome en este texto me impresionó saber lo que dice la palabra respecto a lo que tenemos que hacer usted y yo para alcanzar la bendición que tienen los judíos, que nosotros al tener la fe en Cristo podemos alcanzar para nuestras vidas. El arrepentimiento se narra en Nehemías capítulo 10, versículo 29. Dice así la Biblia: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, los decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Eso fue lo que sucedió. Ellos se arrepintieron y ahora dice, juraron que andarían ahora en la ley de Dios, en la ley que olvidaron, en la ley que transgredieron, en la ley que violaron, que hurtaron, que no cumplieron. Y ellos en su condición de ruina, de escasez, los cielos cerrados, nada les funciona. Podían trabajar, pero no eran bendecidos. Podían trabajar demasiado, pero no eran prosperados. Entonces ahora ellos vuelven a la palabra y dice: Señor, nos arrepentimos y vamos a mirar los principios bajo los cuales Dios nos bendice. Algo que usted y yo tenemos que entender es que la obediencia precede a la bendición. La obediencia precede a la bendición. En otras palabras, para usted ser bendecido, primero tiene que obedecer. Hay leyes que Dios ha estipulado, como por ejemplo, yo tiro este pañuelo y cae. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. Hay una ley que me dice que si todo lo que sube, tiene que bajar. Asimismo, si yo cojo una pelota y la tiro a la pared, me rebota. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. Ahora, si yo soy obediente a la palabra, hay una ley que me dice que todo lo que yo haga en obediencia se me devuelve. Entonces, todo acto de obediencia del hombre trae una recompensa de parte de Dios. Ellos lo entendieron. Es una ley espiritual donde Dios le dice al pueblo: si ustedes me obedecen, los bendeciré, pero si ustedes me desobedecen, vendrá maldición sobre sus vidas. Entonces, ellos en el capítulo 10 hablan de 5 principios que se los quiero nombrar, de los cuales ellos tenían que volver a cumplirlos para obtener el favor de Dios. Y quiero que usted tenga muy claro estos principios.
Primer principio, póngamelo en la pantalla. El primer principio es que ninguno de nuestras hijas, hijos e hijas se casará con gente de otro país. Lo primero que tienen que replantear los judíos es que ellos se habían mezclado, judíos con extranjeros, judíos con paganos. Y cuando Dios creó al pueblo, les dijo: ustedes no se van a mezclar con otras naciones, porque si ustedes se mezclan con otras naciones, van a comenzar a adorar los dioses de esas naciones. Y precisamente eso pasó. El pueblo israelita no le importó lo que Dios decía. El mismo Salomón se casó con la hija del rey de Egipto, comenzó a mezclarse, y allí radicó el pecado de Salomón y de los judíos. Ahora, el pueblo israelita entendió esto. Por eso es que hoy en día los judíos, aunque nazcan en Colombia, con nacionalidad colombiana, siguen siendo judíos. ¿Por qué? Porque ellos no se mezclan, y por eso no se ha perdido el linaje judío en el mundo. Ellos están esparcidos en todo el mundo. En cada país nacen judíos. ¿Pero por qué son judíos? ¿Por qué? Porque su papá y su mamá son judíos. Y ellos, a partir de eso, comenzaron a replantear y a decir: no nos vamos a mezclar. Ahora, ¿cuál es el sentido espiritual de esto? ¿Qué es lo que Dios tiene de fondo para transmitir con su pueblo? Ahora usted y yo no somos judíos, eso no nos preocupa, no necesitamos serlo, porque aquí lo relevante es Cristo. Al creer en Él, entramos en el pacto con Dios. Pero hay un trasfondo espiritual que Dios te quiere transmitir a ti en este momento, y es que un hijo de Dios no puede casarse con un hijo del diablo. Usted no puede tener comunión con el incrédulo cuando en su corazón hay fe hacia Dios. Hay personas, hay jóvenes que llegan a un instituto, a una universidad, a un colegio, a un bachillerato, conocen a alguien. Sí, esta persona parece buena, visitan la familia, sí, tiene moral, yo lo he visto que se porta bien, yo la he visto a ella, que sí, ella parece sanita, y esto, y no, yo lo voy a convertir, dice él, yo lo voy a convertir, yo voy a orar por ella, y ella dice lo mismo, yo lo voy a... Y hay mucha gente dentro de las iglesias que se está mezclando. Y el mismo apóstol Pablo dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la persona que tiene fe con el incrédulo? Dice: no se unan en yugo desigual. Mire, yo he conocido cantidad de jóvenes que un día, como usted ha estado sentada en la iglesia, pero llega el momento en que entraron a estudiar, Dios les abrió las puertas, allá conocieron a alguien y no los volvimos a ver. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú infringes este mandamiento, la bendición de Dios se quita. Así es que Dios tiene algo de fondo para decir, y es: mantente puro. Y en el momento en que llegue tu momento para casarte, para establecer una relación, Dios le dice al pueblo: no se mezclen. Tienes que conseguir una persona que su primera cualidad sea el temor de Dios en su corazón. Segundo, ellos dijeron: guardaremos el día sábado como consagrado al Señor. Ellos se propusieron algo, y fue no tocar el día que Dios había determinado para su descanso. Para ellos fue el sábado. Usted recuerda que en la creación Dios lo hizo todo en 6 días y en el séptimo descansó. Ahora, Dios descansó en el séptimo no porque estuviera cansado. El profeta Isaías dice que Dios no se cansa, Dios es espíritu. Pero cuando Dios dice que Él descansó, es porque Él nos quería transmitir un principio. Segundo principio, el día del Señor. Entonces Dios formó en el pueblo un día y les dijo: va a ser el sábado, porque así lo tenía que estipular el Dios, va a ser el sábado. Y los judíos replantearon esto y comenzaron a guardar el sábado. Hoy en día usted va a Israel y el sábado es un día donde usted no encuentra almacenes abiertos, donde todo el mundo está encerrado,
donde las cosas no funcionan ese día porque los judíos tienen sagrado su sábado. Es el día sabático de ellos y ellos cumplieron ese principio. Ahora, ¿qué quiere Dios transmitir con esto? Usted como hijo de Dios, más que entender que se trata del sábado, es entender el principio espiritual que usted y yo debemos de aplicar. Y es donde Dios dice, un día descansarás y lo dedicarás a mí, dice el Señor. Pero tristemente, cogemos y decimos, mi día del Señor, de la iglesia, de mi familia, de descansar, va a ser el domingo. Pero resulta de que me tocó trabajar el domingo, no me importa, lo hago. Otra persona dice, no, llegó diciembre, me meto a trabajar, no importa. Hay un texto en el Antiguo Testamento donde Dios le dice al pueblo, ni en la siega, es decir, ni así la tierra esté produciendo cosecha, ni ese día saldrán a recoger. Mejor, en otras palabras, ni en temporada. Eso es lo que dice la palabra, porque tu bendición no depende de trabajar un día más, sino del favor mío sobre ti. Pero fácilmente el ser humano entonces se mete a trabajar porque cree que debe de hacerlo, porque necesita más dinero, y lo que está haciendo es aislarse del favor de Dios. Y como ya no tiene el favor de Dios, ya no gana más dinero, no le rinde y tiene que trabajar más. Y el enemigo los engaña, ¿para qué? Para volverlos esclavos de algo que no produce. Entonces allí es donde Dios quiere replantear y le dice al pueblo, el día. Ahora, el espíritu del principio no se trata del sábado. De hecho, para mí el domingo es un día de trabajo porque tengo que levantarme muy temprano a venir a atender la iglesia, a predicar, a hacer muchas cosas. Pero yo en la semana tengo un día dedicado a mi familia, a Dios. Es un día donde Dios dice, yo no quiero que te mates trabajando, yo no quiero que te fatigues, yo no quiero que te enfermes de la columna porque ya ni descansas, ya no sales a vacaciones, mira, ya no atiendes ni a tu familia, ya no tienes tiempo de ir ni a la iglesia, mantienes saturado de trabajo, hasta el domingo eso contesta y contesta el celular, eso te llaman, tienes que salir corriendo y que vas para acá y vienes para acá. Dios dice, no, relax, tranquilo. Trabaje 6 días, porque tu bendición proviene de mí, dice el Señor. Entonces los judíos volvieron a este principio, y es un principio que usted y yo, si queremos el favor de Dios, tenemos que cumplir. Tercero, póngame la diapositiva. Cada año, dicen ellos, traeremos al templo de Dios los primeros frutos de nuestros árboles. Ese tema está hablando de las primicias. El pueblo israelita entiende que se ha olvidado de algo que Dios estaba demandando. Y Dios le dice al pueblo, vuelvan a la palabra. Cuando inicien un año, yo quiero que ustedes tomen lo primero y lo consagren al Señor. ¿Por qué Dios establece ese principio? Porque lo que Dios está diciendo es, si usted me entrega lo primero, yo voy a bendecir el resto. La primicia nace de un deseo de Dios donde más que el dinero signifique entregarle a Dios lo primero de nosotros. Entonces el pueblo israelita comienza a aplicar este principio. Hoy en día la nación israelita, los principios que lo rigen a ellos, son personas que tienen sagradamente que llevar las primicias a la casa de Dios, al templo, a la sinagoga. Ahora, lo que Dios quiere decir con este principio es, lo primero que tú produces me pertenece a mí. No es arrancar un año a la ligera, a ver en qué trabajo, qué hago, cómo lo alcanzo. No, Dios dice, lo primero, quiero que me lo des. Siémbralo. Entrégamelo, y a partir de ese momento comenzaré a bendecir la obra de tus manos y la tierra que tú trabajas. Cuarto principio, ellos dicen, entregaremos la 10ª parte de lo que produzcan
nuestras tierras. Ellos establecieron que a partir de ese momento, de todo lo que produjeran, iban a sacar la 10ª, que ahora es el diezmo, y lo iban a llevar a la casa de Dios. Por eso, en Malaquías capítulo 3, dice la palabra que el pueblo había robado a Dios. ¿Cómo, Señor, te robamos? Claro, no me trajeron los diezmos y las ofrendas. Entonces ustedes se están saliendo de mi pacto, porque acaso de eso ha venido maldición sobre sus vidas. Entonces Dios les dice, pruébenme a ver si no bendigo sus vidas, sus trabajos, sus empresas. La 10ª le pertenece a Dios y Dios estipula ese principio. No es un principio inventado por un hombre, no es que la iglesia lo demande, no es que el pastor te lo esté reiterando. Y muchas veces Satanás confunde nuestra mente. Escuchamos a otra persona decir que cómo así, que entregar una parte de mis finanzas y yo he trabajado tan duro. Otros dicen, no, ¿cómo le voy a llevar esa plata ya a ese pastor o a esa iglesia? Escuchamos algo en internet o un artículo o alguien dijo algo, y entonces lo que quiere Satanás es sacarte del propósito. Lo que quiere Satanás es tener un derecho legal para que Dios no te bendiga. Porque cuando no obedecemos a Dios en ese sentido, entonces Satanás legalmente le dice a Dios, Dios, tú no puedes bendecirlo porque tú no puedes ir en contra de lo que tú mismo has dicho. Si Dios pone un principio, hay respuesta a la obediencia a ese principio. Pero cuando no se cumple el principio, hay ausencia de Dios. Y esa ausencia de Dios crea la maldición. Ahora, como personas cristianas, tenemos que permitir que el Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas. Cuando yo me metí con Dios, tendría unos 20 años, y me comencé a consagrar, a meterme con Dios, el Espíritu Santo puso convicción en mi vida de lo que era el diezmo. Sin yo ser un pastor, un líder, estaba en otra ciudad asistiendo a una iglesia, ya no hacía absolutamente nada, apenas estaba en mi proceso, comencé a entender que eso le pertenecía al Señor. Y sagradamente y fielmente, desde ese tiempo hasta ahora, nunca, y lo puedo decir delante de Dios, nunca, ni un mes, ni 15 días he cogido el diezmo para mí. ¿Por qué? Porque eso no es mío. Porque el diezmo es la semilla que va a producir una cosecha. Si tú te coges el diezmo para ti, estás comiéndote la semilla de tu próxima cosecha. ¿Cómo vas a ver la bendición cuando no estás obedeciendo al principio de la bendición? Por supuesto, este tema le incomoda a algunos y dicen, ya volvió a hablar de eso, pero yo tengo que hablarte de la palabra. Vaya en su casa, Nehemías capítulo 10, lea la Biblia, métase en el texto y aprenda los principios de por qué hoy los israelitas son los más ricos, los más prósperos, los más bendecidos. Y desde que yo le creí al Señor en esa área, nunca me ha faltado. Dios me ha bendecido. Dios coge ese 90% y lo multiplica. Dios bendice de una manera sobrenatural. Por lo tanto, al dar el diezmo es dar la 10ª de lo que usted recibe. Y le quiero decir algo. Usted no tiene que trabajar necesariamente para diezmar. Cuando mi esposa estaba en la universidad, ella tenía un dinero para el transporte, para las copias, para lo básico de la universidad, pero me impactó ver en ella de que de cada dinero sacaba el diezmo. De cada dinero. Y yo he aprendido algo, de todo lo que reciba, el diezmo. Ahora, Dios no te está pidiendo el diezmo de algo que no recibes, pero Dios sí dice, de lo que recibes, dame el diezmo. Usted puede recibir 1,000 pesos. Y de esos 1,000 pesos, el diezmo son 100 pesos. Para usted puede ser algo insignificante, pero para Dios no. Porque Dios no está viendo el monto, sino tu obediencia. Tu bendición no lo determina cuánto diezmes, sino la obediencia al principio.
Y allí es cuando la Biblia dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces allí es donde necesitamos volver a la palabra y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser obediente. Diezme de esos 1,000 pesos. 100 pesos. No es mucho. Quizás a otros no les sirva de a mucho, pero a tu futuro sí le está sirviendo. Porque la semilla que deja tu mano está creando una cosecha para el mañana. Y allí es cuando necesitamos creerle al Señor. Los judíos no miran la cantidad del diezmo, sino la cantidad del 90%. Ellos no están mirando, uy, ahorita me toca dar 1,000,000 de pesos porque me estoy ganando 10. No, el judío piensa diferente. Dice, Dios me está bendiciendo con 9 millones de pesos. Uy, estoy dando 5 millones de... El judío dice, me estoy ganando 45 millones de pesos. Porque de 50 millones saqué 5. El judío no mira el 10, el judío mira el 90. Y él sabe que ese 10 no le pertenece, eso es de Dios. Pero es un principio para que Dios bendiga el resto de sus finanzas. Si usted lo cree, apláudale al Señor. Y el quinto principio. Ellos dijeron, nunca descuidaremos el templo de nuestro Dios. Nunca descuidaremos el templo de nuestro Dios. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén, lo primero que hicieron fue reconstruir el templo. A cualquier ciudad del mundo que usted vaya y hayan judíos, hay un templo de los judíos. Usted puede ir, por ejemplo, a San Andrés y busca el templo de los judíos y es uno de los más lujosos. Porque ellos a partir de este momento dijeron, vamos a preocuparnos por la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es el principio espiritual? Que usted y yo tenemos que preocuparnos por la casa de Dios. Si usted quiere que el favor, la bendición de Dios venga sobre su vida, preocúpese por aquellas cosas que Dios ama y es su casa. Sirvamos al Señor. Qué bonito ver ahora en el tiempo de alabanza tantos jóvenes aquí montados, sirviendo en la alabanza, en las danzas, cantando. Otros están en cámaras, otros están parados allá en protocolo, en seguridad. Qué bueno es decir, yo amo a Dios y le sirvo a Dios. Hasta que tú no te preocupes por las cosas de Dios, Dios no va a entrar a preocuparse por tus cosas. Por eso ellos vuelven a decir, Señor, nos vamos a preocupar por la casa de Dios.